Listo. Buenos días, chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos está acompañando la profesora Lupe Acevedo Lemus. Profesora, muchas gracias por asistir, bueno, permitirnos en el día de hoy encontrarnos. Un poco coméntenos sobre su experiencia. ¿Cuántos años ya lleva en el mundo de la educación? Sé que la especialidad es el área de comunicación. Coméntenos un poco en general, dónde estudió, si ha tenido diplomados, especialidad, un poco de su experiencia laboral. Bien, buenos días con todos. Soy Lupe Lourdes Acevedo Lemus. En este caso yo soy docente de la especialidad de Lengua y Literatura, graduada en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, haciendo la complementación universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el bachillerato y la licenciatura respectivamente. Asimismo, he concluido, tengo la maestría en Administración de la Educación. Finalmente, un doctorado en educación por la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Bueno, en la tarea docente ya llevo 38 años de carrera, soy sexta escala, y me desempeño como docente de aula del área de comunicación con cuarto de secundaria en el Colegio Fe y Alegría, ¿Usted está en el Fe y Alegría qué número? en el número 10. Y Ok. así es. Y 30 actualmente estoy, sí, 38 años. 38 años Sí, de toda carrera una vida. y toda Claro. una vida dedicada a la educación. Me dice que Así es. también es doctora dentro del área. Doctora en educación. Wow. Bueno, algún día Sí, vamos a llegar a eso. Todavía estamos en el pregrado nosotros, pero ya vamos a llegar. Pero también por ahí, usted también ha publicado libros, me entiendo. Usted también ha escrito poemarios como tal. sí, sí, sí. Le iba a decir para continuar que estoy terminando una segunda especialidad, ¿no? De pregrado en la universidad sobre entornos virtuales para el aprendizaje, que nos capacita pues sobre plataformas, herramientas digitales y todo, porque uno entiende que si sigo en educación, debes de hacerlo ya de acuerdo a los tiempos, ¿no? Tanto por los estudiantes como por ti mismo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, escribo poemarios, tengo uno ya publicado, ¿no? Amores de coloratura y además otros textos ya de tipo pedagógico, ¿no? Referidos a la contextualización de los aprendizajes en coautoría con una compañera y otro respecto a comunicación interna y aprendizaje organizacional, ¿no? Me interesa mucho cuál es la dinámica de las instituciones educativas, de todas las organizaciones, el trabajo en equipo y todas las competencias que nos exige ahora el siglo XXI, ¿no? Sobre todo en educación. Genial, sí, pues porque bueno, la educación va cambiando y los docentes tenemos que estar pues aprendiendo ahí siempre, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar con el área propiamente de comunicación como tal, ¿no? Zulmi. Sí, muchas gracias, Jackie. Nuevamente, buenos días, maestra, y muchas gracias por el apoyo brindado. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos plantea o en qué consiste el enfoque del área de comunicación según el Currículo Nacional de Educación Básica y cómo usted lo articula en su planificación educativa? Bien, el enfoque del área es el enfoque comunicativo y, claro, sabemos que estamos trabajando con un enfoque socioconstructivista, ¿no? Es el que anima el Currículum Nacional de Educación Básica, que por cierto fue dado en el 2016. Ya a esta fecha, digamos que ya también, ¿no? Ha caducado su vigencia, sino que no hay otro por el momento, ¿no? Lo seguimos implementando en las áreas y concretamente en área de comunicación a través de las tres competencias, ¿no? La competencia lee, la competencia escribe y la competencia se comunica. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Bueno, a través de las capacidades y los desempeños, ¿no? Tratamos que el estudiante pueda desempeñarse en la vida diaria a través de sus diferentes desempeños, ¿no? Ya no estamos quizá en un desarrollo del área a partir de teorías, gramática o aspectos que van a quedar solamente
en el terreno de lo teórico, sino ya en la misma, el enfoque nos lleva a la vida diaria, ¿no? Al desempeño como el niño lo hace en sus comunicaciones diversas, con sus compañeros, con sus padres, al buscar un trabajo o al preparar su currículum, ¿no? Entonces, en eso los ejercitamos a los estudiantes para que ellos mismos también puedan construir sus propios aprendizajes. Y ahora, a través o con el uso, ¿no?, de los recursos digitales, con los diversos recursos digitales, para que ellos puedan interactuar con sus compañeros, con los profesores y utilizando pues diversas estrategias, ¿no? Entre ellas el aula invertida, tenemos también el uso de los mapas conceptuales, de los organizadores en general, ¿no? Haciendo pues que el estudiante sea parte de la construcción de su propio aprendizaje. Y el rol del docente queda, pues, un rol mediador, un rol de acompañar, pero también lo más importante, de diseñar. Yo lo veo acá realmente el trabajo fuerte del docente en diseñar justamente esas estrategias que el estudiante debe de recorrer, ¿no? Porque sentarte, programar, dosificar y ver qué herramientas digitales o, o textos, ¿no?, van a acompañar. Y bueno, luego hacer una tarea de retroalimentación, ¿no? De ir acompañando, de entregarle los criterios de evaluación. Y el estudiante tiene que saber desde un momento en qué va a ser evaluado, qué logros debe tener, qué logros debe alcanzar, ¿no? Y con el debido acompañamiento y retroalimentación progresiva y continua, el estudiante debe alcanzar pues lo programado, lo que el docente ha planificado y aspira. Entonces es una tarea del área bastante dinámica, pero requiere pues la preparación de los profesores. Eso sí, ¿no? La preparación de los profesores es vital porque, bueno, nosotros los que estamos ya casi acabando la carrera, no podemos decir, no, es que yo fui formada en otro modelo, y yo no me enseñaron. Sí, pero está justamente la tarea, y creo que con mi práctica lo estoy demostrando, de prepararme para estar acompañando todavía en estos tiempos a los jóvenes, ¿no? Entonces, darles las tareas a veces por Classroom, recibir sus actividades, hacerles la respectiva retroalimentación y devolverle, ¿no?, en los tiempos previstos para que él pueda leer y saber cómo está, ¿no?, cómo se encuentra y si hay necesidad de volver a, a presentar la misma actividad corregida, ¿no? Entonces, todo esto va acompañado pues por un trato empático con el estudiante, ¿no? Y el conocer sus estilos y ritmos de aprendizaje, ¿no? Porque tú no puedes ponerle a la primera actividad que él te presente y no se encuentra como tú quieres o como dicen digamos, los criterios de evaluación, tú no puedes devolverle con una letra C y punto, ¿no? Sino que tienes que devolverle con C, pero con los debidos, las debidas indicaciones, ¿no? De por qué razones obtuvo eso y qué tendría que hacer para mejorar, ¿no? Entonces el joven tiene que presentar otra vez, y lógicamente pues habrá superado, ¿no?, esas expectativas que el docente y exige el grado. Así es, jóvenes. Entonces, Excelente, rescato la importancia de la planificación, ¿no? Para el logro de los objetivos en nuestra práctica docente. Y a continuación, otra pregunta en relación a la anterior. ¿Qué estrategias utiliza para desarrollar las competencias comunicativas en sus estudiantes? ¿Y cuál o cuáles, coméntenos, considera usted que son las que presentan mayores dificultades y por qué? bien. Bueno, las estrategias, bueno, se van ajustando de acuerdo al conocimiento que tengas del grupo humano al que vas a atender, ¿no? Entonces, pero las que yo he podido, como les digo, yo estoy entre un modelo tradicional y un modelo, bueno, actual que trato de implementar, ¿no? Bueno, las estrategias que a mí me han funcionado, que a lo largo de estos años he podido ejercer con los estudiantes de los diferentes grados, ¿no? Porque a lo largo de la carrera uno tiene no solo cuarto y secundario. He podido acompañar, por ejemplo, el año pasado primero, ¿no? Bueno, lo que sí me da resultado es en lo que es la competencia, se expresa oralmente, el que los estudiantes puedan ir expresando sus vivencias con anécdotas, con relatos de la tradición oral, con conversatorios, si hablamos ya de una estrategia de grupo o colectiva, ¿no? Los conversatorios, los debates, ¿no? Eso es en cuanto a la
Primera competencia, se expresa oralmente. En cuanto a la competencia lee, para mí es vital el contacto que tenga el estudiante con el texto, ¿no? O sea, yo no puedo decir que él me presente, por ejemplo, Paco Yunque, de un argumento, un resumen o una crítica literaria, ¿no? El estudiante debe y necesita tener contacto con el mismo texto. ¿Para qué? Para que pueda verificar justamente esas características que los críticos señalan o lo que el maestro le pueda decir, ¿no? Entonces, al tener contacto con el texto, tiene que hacer una lectura, una relectura y además hacer las referidas predicciones del texto, ¿no? O sea, saber o predecir de acuerdo a los elementos implícitos, explícitos que puedan, ¿no? Y del contexto mismo de la creación del texto, puede ir diciendo, pues ya los elementos del relato, si este es un texto narrativo, ¿no? Y literario, ¿no? Los elementos del relato, el tipo de la especie literaria a la que se refiere, en este caso un cuento, no dar la extensión, los personajes, después ir avanzando lo que es la secuencia de hechos. La dificultad más grande que tienen los estudiantes es la secuencia de hechos. Y ahí te puedes dar cuenta que el estudiante no leyó, ¿no? Cuando tú le pides un resumen, bueno, pero cuando le pides secuencia de hechos, ya no, porque los elementos ya tienen que ir señalando, pues, quizá más detalles, ¿no? O sea, ver cómo se ha ido desenvolviendo la trama, ¿no? Entonces, ahí ya tú te das cuenta que el chico no leyó. Bueno, después de la secuencia de hechos, la participación misma de los personajes, el narrador, ¿no? El narrador, si es narrador personaje, narrador en tercera persona, narrador omnisciente. Entonces tiene que ir viendo todos esos elementos para llegar luego pues a lo que sería el tema. El tema sabemos que no es lo mismo que un título, porque confunden mucho, ni es un mensaje, ¿no? Es simplemente la expresión en una frase del contenido, ¿no? Así sintéticamente hablando de lo que sería el tema, el subtema, para llegar a una vigencia. Yo mucho incido en lo que el estudiante debe llegar a una vigencia del texto, es decir, ¿qué le dice el texto para su vida? ¿Qué le dice el texto para el contexto que vivimos hoy día, ¿no? Porque si no, no tendría sentido que el chico, el estudiante, perdón, lea si es que no lo va a conectar con su presente o con el presente de la sociedad que vivimos, ¿no? El tipo de texto que sea, ¿no? Sea literario, no literario, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la competencia lee, referido a textos literarios, ¿no? Y conforme a su experiencia lectora, ir avanzando de textos narrativos, pero llegar a los textos argumentativos desde primero. Algunos maestros han ido dejando el texto argumentativo para cuarto y quinto, ¿no? Porque dicen, no, los chicos tienen que argumentar, hacer. Es difícil, no es difícil. Todo es ir acompañando desde los primeros grados esas experiencias lectoras, ¿no? De textos argumentativos. Y solo así también podemos hacer que un chico llegue al nivel crítico valorativo, que es lo que queremos, ¿no? Porque a veces los maestros nos quedamos en un nivel literal, ¿no? Y aún así utilizando las TICs, ¿no? Después otra estrategia ya en lo que se refiere a la competencia escribe, bueno, que ellos tengan, ¿no? Que ellos descubran ejes motivadores para poder escribir y que el escribir es mucho más difícil que leer. Eso es lo que yo, ¿por qué? Porque es más diverso, ¿no? El proceso, las fases que esto involucra desde la generación de temas para escribir es más difícil, ¿no? Porque tienen que hacer toda una planificación que tienen que ir desarrollando, ¿no? Poniéndose a ver, pues, quiénes van a ser sus lectores, con qué lenguaje van a escribir, ¿no? ¿Qué características debe tener el texto, ¿no? O sea, toda la planificación que exige. Y en el camino, obviamente, haberlos capacitado para que ellos puedan, digamos, saber qué cosa es la cohesión, la coherencia y la adecuación, que son los criterios fundamentales de los textos escritos, ¿no? En los diferentes tipos de textos, ¿no? Textos, perdón, tipos, y ahora hablamos de formatos, porque también ellos tienen que ser capaces, pues, de utilizar el formato virtual, ¿no? No es solamente el copiar y pegar, ¿no? Porque eso no es redacción. A ellos mucho les gusta ahora en lo digital utilizar Canva, por ejemplo, ¿no? Canva, pero Canva, ellos tienen la estructura de lo que es un Canva, pero cuando te das cuenta ya lo abrieron, lo tienen ahí un escrito del Canva. Y les digo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde está tu planificación? No lo tienen.
no lo tienen. Entonces yo le digo que empiecen al revés, a la inversa, ¿no? Primero planifiquen y después hablan ya la herramienta donde van a colocar, si es que es de manera digital. Porque lo otro es prácticamente que pase el tiempo, la sesión de clase, en ver la herramienta y no tienen, digamos, el producto, o el que poner, el que hacer, no lo tienen. Entonces hay una tarea de verdad fuerte en lo que es comunicación, ¿no? Que a veces se nos dice que es la base de otras áreas, porque de repente los maestros de DPCC o de religión están muy esperanzados en nosotros. Y bueno, ya el tema de la ortografía es un tema pues que involucra todas las áreas, ¿no? Y eso hay que decirlo, que no es solamente comunicación. No sé si he abordado ya algunos aspectos de estrategias, pero sí apoyarnos bastante en lo último, ¿no? En los organizadores, digamos, en la planificación que se tenga que hacer, ¿no? Cualquier estrategia que elijamos, tiene que tener un soporte que es la planificación. Y ya les dije, es la tarea más fuerte del docente, de diseñar y planificar, justamente para saber cómo acompañar al estudiante, no solamente al logro del producto, sino a la misma evaluación y retroalimentación, ¿no? Así es. Gracias, maestra, por compartir sus experiencias, ¿no? Y también aportarnos bastante con esta información brindada. A continuación, otro de mis compañeros va a seguir con las preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Levi León. También estoy cursando estoy también cursando la carrera de educación y en este caso voy a preguntar sobre las alumnos que tienen habilidades especiales, ¿no? Sí. Eh, Primera pregunta sería, ¿cuál considera que son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes con necesidades educativas especiales en un aula regular, en un aula común? Bien, los desafíos que ellos tienen, en realidad ya pasaron varios desafíos, ¿no? Porque para que estén en un aula compartiendo con estudiantes, entre comillas, normales, ¿no? Ya es un logro que estén allí, que hayan querido participar, que se involucren, que asistan, entonces que sigan las normas del colegio, ya hasta ahí ya hay varios retos que ellos han asumido y cumplido, que es bastante. Ahora, respecto al área de comunicación, esos estudiantes y en la experiencia que he tenido me han venido niños con necesidades visuales, ¿no? Con problemas visuales. Incluso una estudiante que tenía que llevar su máquina del braille, ¿no? El braille. Después hay otros estudiantes con problemas de discapacidad o de necesidades de poder involucrarse con el grupo, lo que le llamamos el autismo, últimamente los Asperger. Bueno, son problemas que en realidad nosotros como docentes no hemos sido capacitados en las aulas ni universitarias ni de la institución pedagógica de la que egresé. Entonces, prácticamente ha sido un contacto ya en el aspecto laboral, trabajando y respondiendo a, bueno, a las exigencias que Minedu nos ha puesto. Entonces, realizo, pues, ¿no? Mi mayor esfuerzo de involucrarlos, de hacerlos participar en los grupos. Y ahí hay una diversidad, porque hay chicos que sí lo hacen de manera libre, hay otros que lo hacen, pero me dicen, profesora, yo expongo a usted nada más, ¿no? Yo le presento a usted nada más, no, no quieren hacerlo en grupo. Una chica sí lo hizo en el día del logro del mes de julio, y sí puedo participar verbalmente, ¿no? Eso la lectura, por ejemplo, de Paco Yunque, que de repente diremos, no, está para cuarto, que eso ya es para primero. Sí, pues, pero ella lo hizo en cuarto. Entonces yo no puedo decirle, no, para mí era válido que ella leyera, sí. Y claro, el acompañamiento de la familia se nota, está, porque les revisa lo que son las actividades o las indicaciones que yo le pongo en el cuaderno o las solicitudes que le hago de tal texto, tal tarea. Entonces, se nota el trabajo también de familia, de acompañar. Y bueno, sí, en este colegio en el que estoy, la familia se involucra bastante con este tipo de estudiantes y los maestros también, ¿no? No, tratamos de estar atentos a estos cambios, estas necesidades de los chicos y, y ellos se presentan en el cuaderno. A veces ni los llaman, ellos
¿no? Son los primeros en ponerte el cuaderno, yo estoy haciendo. Y cuando hay algún estudiante que tú te das cuenta que no puedes acompañar, bueno, hay una psicóloga que acompaña el colegio, y yo le digo al estudiante tal, no sé cómo acompañarle, ¿qué hago? Te preguntan sus datos, ¿no? Pero a veces también o no se dan abasto para ver a tantos chicos o tampoco ellos, no sé si están preparados o no, pero sí, nos dicen que un estudiante que exista en una de las aulas normales, ¿no? De básica, equivale a dos, ¿no? Equivale a dos en cuanto a carga docente, ¿no? Son aulas de 31 estudiantes, dentro de ellos hay un estudiante de necesidades especiales, ¿no? Entonces, yo trato de acompañarlos, pero no siempre es exitoso, ¿no? Por ejemplo, tengo un estudiante que en cuanto a escritura, se la pasa toda en la clase haciendo unos dibujitos que a veces no te da razón y es muy silencioso, ¿no? Entonces, yo misma me digo, ¿qué hago con ese estudiante? Le pongo la letra B, pero más que nada a veces, en el caso de él concretamente por su presencia, ¿no? De 4 estudiantes que tengo, ¿no? Tengo solamente a 3 más o menos acompaño que yo sé que algo puedo hacer por él, pero hay uno, por ejemplo, que no sé, son dibujitos, son gráficos. Ya me comuniqué con la psicóloga. Ahora, la familia no asiste al colegio. Bueno, lo manda cambiadito, arreglado, todo, ¿no? Puntual, pero en cuanto a aprendizaje, no. O sea, no siempre es exitoso y claro, uno se lleva con un cargo de conciencia, pero yo digo, bueno, formada no fui y tampoco durante el año no nos capacitan, solamente en lo general, ¿no? Quizá para lo que es, ¿no? Pero no así en el caso de él, por ejemplo, necesita una cosa, ¿sí? Entonces, sí, de todas maneras hay retos que ellos siguen, que ellos, no solo ellos, nosotros los docentes de educación básica, nos sentimos limitados, es la palabra, ¿no? Limitados de poder atenderlos con éxito en todo lo que ellos requieran. Esa es la verdad. Y bueno, Minedu, no sé al respecto, ¿no? Porque las competencias que ellos tienen en el currículo nacional son de manera general, involucran a todos, no hay ninguna específica. En cuanto a TICS, sí hay, ¿no? La competencia 28, por ejemplo, ¿no? Es específica referida a TICS, a tecnología digital. Bueno, entonces uno trata de hacer algo. Pero respecto a la inclusión, no hay, a pesar que sea una de las competencias transversales, ¿no? Que atraviesa toda la comunidad. Bueno, eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias. Ahora procedo con la siguiente. Ah, no, sí, ya ha respondido mi otra pregunta indirectamente. Ujú. Muchísimas gracias por su tiempo. Así es. Gracias Eh, también. Chicos, el Zoom, como ustedes saben, nos da solamente 40 minutos. Ahorita quedan 10, entonces si continuamos con las preguntas ya nos queda poco. Sí, estamos como en la mitad. Entonces, ¿les parece si cierro esta reunión y vuelvo a mandar otro enlace para que la pregunta no se quede a la mitad y no nos corte? ¿Sí? ¿Estaría bien, tía, no hay problema? Sí, por mí está bien. Ya, genial. Entonces voy a cerrar la reunión y voy a mandar otro enlace.